les damos la bienvenida del saludo especial de nuestro decano, el especialista Cristian Garrido. Mi nombre es Nérida González, yo soy la secretaria de Extensión y Vinculación Tecnológica de la Facultad de Humanidades. Damos la bienvenida a nuestro ilustre invitado, Guillermo Moreno, quien nos visita. Contamos con la presencia del decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Horacio Simes. Contamos también con este numeroso grupo de docentes, estudiantes, graduados y graduadas de la Facultad de Humanidades, así como también un nutrido público de posadeños, posadeñas, misioneros y misioneras que vienen a compartir en este espacio que abrimos acá dentro de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, un espacio democrático en el cual se podrá exponer, Guillermo expondrá sus ideas y abrirá seguramente el canal de diálogo, de discusión y construcción. Así que les damos la bienvenida. Queremos saludar a los numerosos amigos y amigas a quienes estamos viendo en este momento y sin más vamos a la presentación de este libro, ¿sí? Principios y valores, los días más felices, ¿sí? Un plan económico peronista. Así que los dejo con Guillermo. Un fuerte aplauso para nuestro invitado. Gracias, secretaria. Gracias, compañeros, por estar. Gracias por organizar esto. Vamos a transitar rápido sobre la propuesta peronista en términos económicos y vamos a transitar rapidito también porque la formulación que está haciendo el gobierno de la Libertad Avanza está mal en términos macroeconómicos, al margen de todos los males que está mal formulada técnicamente, no respeta las causalidades básicas de la disciplina. Obviamente vamos a tener una charla académica, así que estamos en la universidad, así que vamos a formular cómo vamos a orientar la política económica en el próximo gobierno peronista, y para llegar al próximo gobierno peronista también tenemos que decir que y vamos a demostrar que esto está mal formulado. Todo plan económico está inserto en una determinada coyuntura mundial. Nosotros venimos diciendo desde hace algún tiempo que el próximo gobierno peronista por primera vez va a gobernar con el mundo, sin que el mundo esté en contra. No podemos decir que va a estar a favor, pero al menos nos vamos a tener el viento en contra, porque es un mundo que tiende al nacionalismo. Pero vamos a tratar rápidamente de ver por qué tiende al nacionalismo y qué implica Trump, este y el anterior. Y Trump implica básicamente la decisión de la clase dirigente norteamericana de aquellos dos pueblos que le habían penetrado en su zona de confort, que eran el alemán y el de la República Popular China, tenían que retirarse de su zona de confort y que para eso tenían que cambiar el mundo que estaban liderando, y el mundo que estaban liderando era el mundo de la globalización. ¿Cuándo toman esa decisión? Toman esa decisión luego que consiguen recuperar una ventaja competitiva cuando se produce en el mundo la tercera gran revolución dentro del sistema capitalista. Hay revoluciones exógenas al sistema capitalista y hay revoluciones endógenas al sistema capitalista. La que ustedes estudian habitualmente es la revolución industrial, que básicamente en términos económicos es una revolución que permite una baja considerable de los costos primos de los productos. ¿A qué llamamos revolución endógena? Aquellos procesos de producción y de circulación de la mercadería que abaratan en un pueblo su producción y su circulación.
Eso lo consiguieron los ingleses, transformando el agua caliente en movimiento mecánico. Lo consiguieron hace 200 y pico de años, no cualquier pueblo puede hacer esto, más. Seguramente si nos juntamos acá, en otra facultad no sé, pero nos juntamos acá, que es la de Ciencias Sociales, para ver qué hacemos con el agua caliente, y mucho más que mate, té y alguna cosa no vamos a poder hacer. Estos hace 200 y pico de años hicieron movimiento mecánico. Piénsenlo, es una cosa extraordinaria. La batalla de Obligado, vista desde el punto de vista económico, es eso. Son los 20 buques de guerra, los 90 mercantes, lo importante son los 90 mercantes, que venían a vender mercadería para el norte, como dice la canción. Si después de navegar 14.000 kilómetros tienen productos más baratos, algo pasó la revolución industrial. La segunda revolución es la de los procesos, la película de Chaplin, principio del siglo XX, empezamos a estandarizar. Cuando Ford estandariza, el famoso Ford A, Ford T, los europeos hacían autos a 96 horas hombre cada auto y Ford los pasa a 14, 15 horas hombre. Adapta la noria del frigorífico a la fabricación de autos. Hasta ese momento el auto estaba quieto, los trabajadores giraban alrededor del auto y Ford se da cuenta que tiene que mover la pieza y el trabajador está quieto y sacaba los autos como lo ven en las películas. Y la tercera revolución, 100 años después. Empieza en el 2004. Empieza. Uno generalmente cuando hace este proceso le va poniendo fecha para que nos ordenemos. Empieza en el 2004 con un discurso del pibe Bush, el hijo de Bush. Tenía cara de tonto, pero no era ningún tonto. Había tenido algunos temas de drogadicción y demás, pero el pibe hizo un discurso fantástico en Miami, diciendo que una potencia como Estados Unidos no podía depender de terceros países para su provisión energética, y puso un montón de plata para que aparecieran otras energías. A nosotros nos tocó administrar eso, por eso tuve la soja a $645, el maíz a 400. Los tipos lo que hacen es agarrar maíz y soja y hacer los biocombustibles a una escala. Y bueno, ahí empiezan a absorber maíz y soja, baja, aumenta otra demanda contra la oferta que hay, aumenta el precio. Ya estamos ahí. Él ese discurso lo hace en el 4, es muy interesante que lo busquen, muy interesante. Búsquenlo, es un discurso, pero muy bien logrado. Para el 2007 están en pleno proceso, en pleno auge, ya van 2 o 3 años de poner mucha plata. Querían hacer energía con la variación de las mareas, empiezan con esos ventiladores girantes, todo lo que conocemos. En el medio avanzan tecnológicamente para poder explotar una energía fósil que sabían que la tenían hacía 70 años, pero que no era económicamente rentable porque no tenían la tecnología. Sacarla era más caro que el precio del barril. Cuando el precio del barril llega a 140, 145 dólares, eso, sacar ese petróleo estaba en el entorno de los 80, 90 dólares, empieza a haber negocio y es el shale gas. Es el shale gas, es el shale oil, con un yacimiento que ellos tienen entre Chicago y Nueva York. Esto el mundo tarda en descubrirlo, ¿eh? Nosotros recién nos dimos cuenta que esto existía en el 2012. En el medio, la crisis del 2008 nos confunde, porque la crisis del 2008, que fue una crisis financiera, nos baja la demanda en el mundo, baja la demanda en el mundo, y entonces caen los precios. Esa es la crisis del 9. En el 10 se resuelve la crisis, pero los precios no aumentan. Los norteamericanos le pasan la crisis a los europeos. Un momento muy interesante de la historia contemporánea. Es donde ellos acusan, a ver si se acuerdan, que los banqueros habían generado la crisis del capitalismo porque le prestaban plata a los pobres. Le prestaban plata a los que precisaban plata. Y hasta ese momento se le prestaba plata a los que no precisan plata. O sea que cuando los banqueros trabajan de banqueros que prestarle plata a los que no precisan plata, resulta que quiebra el sistema capitalista. Era una explicación muy rara, hecha tanto por los neoliberales como por los marxistas. Los dos hablaban del riesgo moral que habían
generaron los banqueros por prestarle plata a los pobres norteamericanos que a su vez tenían la condición de ser negros. Entonces son negros, pobres, te prestan plata, no devuelve la cuota y ahí colapsó el sistema. Todas pavadas, no tenían nada que ver con nada. Fue una crisis financiera de corta duración, se ordenaron los medios de pago con la economía real y esto es importante porque después cuando saldemos sobre la Argentina vemos lo que está pasando. Pero siempre los medios de pago y la economía real tienen que ir más o menos de la mano. Si se expanden los medios de pago y no están los bienes y servicios del otro lado, tenemos un lío. Bueno, eso fue la crisis del 2008, pero no fue una crisis móvil. Parecía que el mundo se venía abajo. Como siempre que tienen problemas los bancos parece que todo se cae, pero los norteamericanos lo resolvieron muy rápido. Le pasaron algo de la crisis a los europeos y ya para el 2010 el tema estaba absolutamente terminado. Pero los precios no repuntaban, los precios internacionales, y ahí nos dimos cuenta que algo estaba pasando y nos encontramos con la revolución energética norteamericana. La revolución energética norteamericana significa que cuando Galucho firma el acuerdo con Chevron a $6.50 el millón de BTU es una unidad de medida, no tiene importancia, firma $6.50 el millón de BTU, en ese mismo momento en Estados Unidos el gas se vendía a $2.50. Entonces era obvio que con Galucho le digo, mira, si vos vas a darme el gas mediano y largo plazo a 6,50, nosotros en la Argentina no vamos a poder fabricar ni arandelas. Habíamos fabricado satélites. Digo, mira, a este precio del gas no vamos a fabricar ni arandelas. Ni arandelas. Fue lo que pasó. Pero arranca con el precio de la energía a unos valores imposibles de competir con un pueblo que tenía la energía casi a un tercio del valor, encima tiene tecnología y es organizado, que son los tres atributos que necesita para que una economía sea competitiva a escala global. Competitiva en términos de costos y teniendo un buen estándar de vida, ¿no? Si no, no tiene gracia. Eso es la revolución energética norteamericana. Bajó los costos primos de los productos porque cualquier producto hoy tiene más energía que mano de obra. Entonces el pueblo que tenga energía abundante y barata tiene una ventaja abismal sobre el resto. Y casualmente los dos pueblos que no tienen energía son los alemanes y los chinos, que se las abastece Putin. De ahí a entender por qué Trump, que es el emergente de esa revolución energética norteamericana, y que tiene que desplazar a su zona de confort a los alemanes y a los chinos, es amigo de Putin, hay un paso. Le respeta los fierros que tiene, los misiles, y le dice no le vendas energía barata ni a los alemanes ni a los chinos. Putin le dice, ¿por qué le voy a vender energía barata? Yo se la voy a seguir vendiendo al precio que me conviene. Al precio que Putin le conviene, la ventaja competitiva de Estados Unidos es extraordinaria. Tiene la misma ventaja en términos de baja de costos de la manufactura y del resto de los servicios que tuvieron los ingleses cuando transformaron el agua caliente en movimiento mecánico. O sea que estamos en presencia de una revolución, que no la estudiemos, que no le demos, que no profundicemos, es un problema nuestro de falta de comprensión de hacia dónde va el mundo. Pero bueno, el mundo siempre se expresa y en la elección del martes se terminó expresando. Este Trump es el primer Trump, el del 17, es el Trump que hace vibrar a la globalización. Y este Trump del martes pasado es el que le da el golpe de furca. Por eso Dugin, que es el estudioso del pensamiento de Putin, dice estoy feliz, se terminó la globalización. Y yo como peronista digo, estoy feliz, se terminaron las doctrinas globalizadoras, vuelven las doctrinas nacionalistas. Nosotros somos una doctrina nacionalista. Ahora, el segundo objetivo es la República Popular China, que nadie está pensando en una confrontación militar. Estamos pensando que China iba a perder algunos mercados, porque el occidente ampliado le va a decir, mira, tenemos un lío. Como dijo Roca la semana pasada. Dijo, no, yo puedo competir, Roca el dueño de este chino, puedo competir, pero no puedo competir con el acero chino. No me jodan. Si entra el acero chino, tengo que cerrar las fábricas de San Nicolás, la de Campana, etcétera, etcétera. No me jodan.
Bueno, como no puedo competir, que no entre el acero chino. Este es el debate que empezamos a tener y ahí arrancamos con el programa económico peronista, porque fundamentalmente lo que nosotros estamos planteando es la reindustrialización de la Argentina. Estamos diciendo, este mundo nacionalista donde la clase dirigente norteamericana decidió terminar con la globalización porque sentía que iba a perder la hegemonía en el mundo que estaba liderando, pero que iba a perder la hegemonía, cambió el mundo. No hay mucha clase dirigente, yo no conozco otra, que esté en condiciones de cambiar el mundo que está liderando, ¿eh? Conozco que Beethoven en algún momento era famoso haciendo un tipo de música y un día decidió cambiar y se quedó sin público y ahora se le reconoce que esa otra música también era fantástica, pero no conozco muchos que les vaya bien y decidan cambiar. Hay que respetar esas situaciones. Estos tipos resolvieron cambiar el mundo y lo cambiaron. Ustedes piensen que cuando nosotros hicimos 4 años antes lo que después va a ser Trump, el mundo nos hizo un juicio. Cuando digo el mundo, es el mundo. Estados Unidos, Europa y Japón nos hicieron un juicio en la Organización Mundial de Comercio. Cuando Trump, tiene 12 portaaviones, esa es la diferencia, cuando Trump decide hacer algo parecido, que es administrar el comercio, y empieza a poner aranceles, esto, aquello, los alemanes le dicen, la Merkel le dice, tenemos que tener paciencia estratégica. La realidad es que el nacionalismo, las concepciones nacionalistas que no tienen nada que ver con Milei, se acaban de imponer, y sobre eso se origina el nuevo orden internacional que tiene, a mi humilde entender, 3 grandes jugadores: el Papa Francisco, Putin y Trump. Y lo del Papa Francisco no es un tema menor porque es el que habla por los pueblos que no tiene voz. Y desde el 13 hasta acá, desde el 13 cuando lo eligen, el 2013 hasta acá, instaló algunos conceptos. Y uno de los conceptos fundamentales que logró instalar en el debate es que la historia la escriben los pueblos. Esto es muy importante porque no se estudia así, ¿eh? La historia la escribe la lucha de clase o la historia la escriben determinados prohombres, que con su sola impronta cambian la historia, ¿no? Y vamos de hombre en hombre, de mujer en mujer, qué sé yo. Viene el Papa y despacito dice, no, guarda que la historia la escriben los pueblos. Esa es la definición del nacionalismo precisa. Lo que pasa que dentro de lo que los pueblos escriben la historia está el nacionalismo de aquellos pueblos que construyó su identidad eliminando al distinto, o aquellos pueblos que construyeron su identidad incorporando al distinto, y eso somos nosotros. América es un ejemplo de eso, y dentro de América es la Argentina. Nosotros en este mundo podemos plantear la gesta de la reindustrialización. La gesta de la reindustrialización significa que la economía peronista pone al hombre, a la mujer en el centro, y te ganarás el pan con el sudor de tu frente en el centro, y cada uno por lo menos tiene que producir lo que consume en el centro, y eso se llama trabajar. Cuando uno trabaja aprende. En la universidad hay información, pero uno termina de aprender cuando trabaja. El hombre que no tiene trabajo no aprende. El hombre que no tiene trabajo es un ser pasivo, ya no tiene la socialización del sindicato y la voluntad de lucha, ya es un ser pasivo en la distribución del ingreso, y para los que sean religiosos deja de hablar con Dios. El hombre que no trabaja tampoco ora. Algunos de nosotros, cuando nos mandaron a trabajar, te decían anda a hablar con Dios también y hacerlo con alegría. Estos gobiernos quitan el trabajo y quitan a Dios. Es un tema, es un tema. El trabajo también es orar. Hay 4 elementos entonces por los cuales el hombre tiene que trabajar. Ahora, la política tiene que generar trabajo, sobre todo en el sector privado. Y para generarlo en un país como la Argentina es imprescindible la industrialización. Este no es un concepto nuevo. Lo que es novedoso es que el mundo te lo permita. Eso es lo novedoso. ¿Cómo sabemos que el mundo se lo permite? Y bueno, porque vienen las cadenas cortas de abastecimiento. Ya no es China el principal proveedor de Estados Unidos, sino que es México. Con un México con incremento de la masa salarial. Con incremento de la masa salarial y del salario por hora. O sea, no solo aumenta la cantidad de trabajadores, sino la retribución del trabajador. Es muy interesante lo que está pasando, por eso
AMLO pudo ganar las elecciones sin ningún problema, con la persona que puso, porque en México no hay reelección, hay 6 años de derecho. Bueno, esto es lo que está pasando, esto es lo que está aconteciendo, esto el mundo lo permite, ya no está más esa historia, no, hay algunos pueblos que generan la manufactura y otros que consumen, sino que de alguna manera hay vía libre para intentar reindustrializarlo. El tema es cómo lo hacemos en la Argentina, y ahí ya empezamos a hablar de los elementos endógenos del desarrollo. Este es otro concepto muy importante que nos diferencia del desarrollismo. Los elementos endógenos del desarrollo tienen que ver con que si la tasa de ahorro de ese pueblo puede financiar la inversión necesaria para mantener un crecimiento sostenido, o la tasa de ahorro del pueblo no alcanza para acelerar el crecimiento, que se acelera a través de la inversión, que es la variación de capital entre un periodo y otro periodo. Nosotros consideramos que sí, los desarrollistas consideraban que no, no solo los desarrollistas, pero simplemente estoy planteando la diferencia con los que hoy te plantean reindustrializar la Argentina, pero consideran que la tasa de ahorro doméstica no alcanza. Nosotros consideramos que sí, que la tasa de ahorro doméstica alcanza y que hay que generar las condiciones macroeconómicas para que haya un mercado interno dinámico que facilite que las empresas locales sean hegemónicas como proveedoras de bienes en el mercado local. Y después, si no sos hegemónico en tu mercado, es muy difícil que puedas ir por un tercero. Eso en la Argentina es difícil políticamente, técnicamente es muy sencillo. Lo que tenemos que volver es a una relación razonable entre los ingresos populares y el precio de la comida, los alimentos básicos. También sabemos, uno dice los derivados de la leche, ¿cuáles son los alimentos básicos? Va a decir el dulce de leche, la crema, no vamos a hablar del queso brie o el queso azul. Está bien, la cabeza intuitivamente sabemos, si hablamos de la carne bovina, sabemos que son el cuarto delantero, no vamos a estar pidiendo el lomo, estamos pidiendo el asado, la cuadrada, los alimentos básicos, lo que tenemos en la familia. Y eso, si esos alimentos están caros, el problema que tenemos es que después de comprarlos no podemos ir ni al peluquero, ¿está bien? Y este es un problema. Entonces tenemos que volver a una relación lógica con los alimentos básicos, y para eso tenemos que tomar algunas decisiones en la zona núcleo de la Pampa Húmeda. La zona núcleo de la Pampa Húmeda tiene una productividad extraordinaria, eso no tiene que ver con el trabajo, eso tiene que ver con Dios. Hay 4 tierras en el mundo con esa misma productividad. Una es la nuestra, la otra es Angola, 40 años de guerra civil, la otra es Ucrania, zona de Ucrania, y la otra es el centro-oeste de Estados Unidos. El que la pudo utilizar certeramente son los norteamericanos. También en eso tuvo su participación Dios. Cuando ustedes ven las películas del lejano oeste y la conquista del oeste, el oeste no es California. Salen del este, que es el Atlántico, y van hacia el oeste. Pero el oeste es la mitad de Estados Unidos. No es que llegan a California. Esa es la fiebre del oro, ya es otro momento. El momento de las películas, la serie de Bonanza y todas esas cosas que vimos, el hombre del rifle, todo eso, es el oeste, la conquista del oeste, pero estando en el este. Van al centro de Estados Unidos. Y esa historia de ir al centro de Estados Unidos, con un reparto muy interesante de la tierra, el que llegaba se la quedaba, ese es el incentivo. Lo que ven en las películas fue así, que llegaba, clavaba la estaca, tiraba los hilos y todo esto es mío. Y todo esto era mío. Son los farmers. Es muy interesante la lógica que utilizaron, pero a su vez, en eso los premiaron, es la inversa de nosotros, porque al ser esas tierras muy productivas, cuando entraron en producción, después de hacer todo lo que hicieron con los indios, ¿verdad?, bajaron el precio de la comida. Esas tierras, cuando uno va a producir sobre las tierras más productivas y tira 1000 semillas y salen 1000 plantas, como tengo una producción extraordinaria y la tengo que ir a vender al este, que es donde está la población, que la va a consumir, voy con un producto más barato, porque es más barata la producción por la productividad de la tierra y después es el costo de la logística.
Con lo cual, los que hacían el mismo producto en el este se tuvieron que dedicar a otra cosa. En la Argentina fue al revés. Cuando fuimos al oeste, fuimos sobre tierras menos productivas. Por lo tanto, la comida que sale al oeste, que la necesitamos porque ya la que está acá no alcanzaba, es más cara. Y por la ley del precio único, lo mismo que pasó en Estados Unidos, pasó acá al revés, subió el precio. Los nuestros se dedicaron a alquilar la tierra. Porque si yo tengo la tierra, el producto más caro, que ese precio me permite darle la retribución al productor y aparte llevármela yo, porque alquilo la tierra, hago lo que hace Esper. Este de Esper, el diputado que está en Pergamino, nunca laburó. Él le explica a los empresarios cómo hay que ganar plata. Pero su patrimonio, que son las tierras que heredó del padre, las alquila. El hermano no, el hermano las trabaja. Un vaguito ese. Bueno, esos que viven de renta es producto de que el precio del bien permite pagar la retribución del productor más el alquiler de la tierra. No está ni bien ni mal alquilar la tierra, pero hay un problema en los costos de producción. La mitad de los alimentos que utilizamos salen de la zona núcleo. Y tenemos un precio en la zona núcleo de los alimentos que nosotros podemos bajarlo como costo de producción si ponemos la ley de arrendamiento. Ley de arrendamiento hubo siempre en la Argentina, que es el grito de Alcorta, de la Federación Agraria a principios del siglo XX. Entró en desuetudo esa ley que no se utiliza, pero siempre, si nosotros en la zona núcleo de la Pampa Húmeda ponemos una ley de arrendamiento, baja rápidamente el costo de producción y sobre ese costo de producción podemos bajar el precio de los alimentos. Si nosotros bajamos el precio de los alimentos, para desalinearlos del precio internacional tenemos que aumentar las retenciones, y aumentando las retenciones sin castigar al productor, porque primero le bajamos el costo. Piensen que ustedes, el alquiler de la tierra en la zona núcleo, en Pergamino, en Roja, toda esa zona de la provincia de Buenos Aires, es el sur de Santa Fe y algo del este de Córdoba, es un rectángulo que anda por ahí. Hoy se lleva el dueño de la tierra la mitad de la producción. Es prácticamente lo mismo que el sistema feudal. El señor feudal entregaba la tierra y el siervo de la gleba le pagaba con la mitad de lo producido, del fruto de la tierra. Bueno, acá es lo mismo. La diferencia es que hay un contrato, pero no hay servicio de defensa, de seguridad. Bueno, es un sistema muy particular. Esa ley de arrendamiento permitiría bajar los costos. Ponemos las retenciones porque se pueden subir sin perjudicar a los que trabajan, y ahí obtenemos los recursos para ahorrar los compromisos de la deuda sin necesidad de entrar en planes de ajuste que básicamente se hacen porque no sabemos quién va a poner la plata. Entonces, si no sabemos quién va a poner la plata, la diseminamos entre todo el pueblo. ¿Y cómo pone el pueblo la plata? Consumiendo menos. Antes dijimos que ingreso menos consumo es el ahorro. Yo para pagar la deuda tengo que ahorrar, entonces bajo el consumo del pueblo. No les digo que va a pagar el pueblo la deuda, pero la pago bajando el consumo, y eso se llama ajuste. ¿Está bien? Después las características del ajuste. Pero si encontramos la fuente de generación de recursos, no es necesario hacer ningún ajuste y por lo tanto podemos crecer. Podemos tener los alimentos abundantes y baratos para que después de comprarlos nos sobre algo para poder gastarlo en otros bienes. Esto va por el lado de la demanda. Por el lado de la oferta, ¿cómo hacemos para aumentar la rentabilidad por unidad vendida en el sector manufacturero? Lo que dijimos al principio, hay que tener la energía abundante y barata. Para eso hay que hacer costos. Nos aumentan la electricidad, pero no sabemos el costo del mega, nos aumentan el combustible y no sabemos el precio del barril de petróleo en Argentina con exploración y explotación, el costo del barril. Los últimos que hicimos eso fuimos nosotros, pero hace 11 años atrás y ya algo habrá cambiado. Yo creo que anda por ahí, pero si cambió, cambió para abajo. Con lo cual, aumenta el precio de la energía y lo único que hacemos es aumentar el margen. Por eso es uno de los sectores que funciona bien. Cuando uno tiene energía abundante y barata, resuelve el tema de la logística y resuelve el tema
de la tasa de rentabilidad sobre unidad vendida de la industria manufacturera. Esa discusión con Galucho vuelve a tener sentido. Si nosotros tenemos energía abundante y barata, volvemos a fabricar desde satélite a Arandela. Si la tenemos cara, no podemos fabricar ninguna de las cosas. Y esto es lo que nos pasó. Por el lado de la oferta es el vector energético y por el lado de la demanda es el vector comida. El vector comida significa la ley de arrendamiento en la zona núcleo de la pampa húmeda y el vector energético significa hacer costos de la energía. Esto lo hicimos. Tuvimos los alimentos abundantes y baratos y la Argentina creció a tasa china. Tuvimos energía abundante y barata y la Argentina creció a tasa china. Simplemente hay que repetir lo que hicimos con un mundo que ahora es más favorable. Porque cuando la inteligencia argentina dice, bueno, pero es otro mundo, tiene razón, es otro mundo, ahora es favorable. Por eso empezamos hablando del mundo. Cuando nosotros hicimos eso era en el auge de la globalización. Ahora que el mundo tiende al nacionalismo, es más sencillo para nosotros, muchísimo más sencillo. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Con esta Argentina posible, ¿qué está haciendo Milei? Milei tomó unas ciertas decisiones absolutamente inconexas, por lo que contamos antes, que no son expertos ni duchos en macroeconomía. Por lo tanto, no le podemos dar el carácter de articulación sistémica de plano de modelo. No podemos hablar del plan económico de los libertarios porque es una chantada, son una serie de cosas que van tomando. Pero hay un economista que suele estar en los medios ahora, últimamente, la verdad que siempre tuvo una presencia pública, pero tenía bastante bajo perfil, que es Ricardo Arriazu. Ricardo Arriazu es un contador que en los 70 se fue a estudiar a Chicago, fue uno de los primeros que vino con el esquema del ajuste monetario de la balanza de pagos, el esquema de Milton Friedman, fue discípulo de Milton Friedman. Trabajó en el Banco Central de Videla, digamos, era Martín Edó, ministro de Economía, Diz, presidente del Banco Central, y este era el brazo derecho del presidente. Después el tipo se dedica a la consultoría y ahora aparece tratando de sistematizar el pensamiento libertario. Y a nosotros esto nos viene bien porque, sobre todo en la universidad, podemos empezar a discutir técnicamente lo que está pasando con este esquema libertario. Primero, y en esto estamos de acuerdo todos, o al menos nosotros y Arriazu también, la Argentina es una economía bimonetaria. Ya es bimonetaria. Ya la parte dolorosa de haber acumulado dólares, el pueblo argentino la pasó, porque esto viene de los 60. Empezó despacito, después vino el Rodrigazo, después vino la hiper de Alfonsín, después vino la hiper de Menem, después vino el 2001. Está claro que hoy el ahorro, mucho poco que tengamos, lo tenemos en moneda dura. Ya en el 2002 no hay ninguna duda que teníamos una cantidad de capital líquido en dólares que orillaba alrededor de 240.000 millones de dólares, por ahí, 240, 250.000 millones de dólares en el 2001. Nosotros, estos son datos del 2001, antes de la crisis. Nosotros, es en el momento que Kirchner saca los dólares, 600 y pico millones de dólares de Santa Cruz, que lo manda. Después, con el tiempo, Kirchner compraba 2 millones de dólares por mes, que es cuando se pelea con Víctor Hugo. Digo esto porque en nuestro gobierno no había ningún problema en tener los dólares afuera o comprar dólares. Nadie le decía a nadie que era traidor a la patria. Dejábamos. Porque como teníamos claro que somos una economía bimonetaria, cuando Kirchner lo entendió con precisión, hizo una consigna, porque eso es lo que tiene que hacer la política, que sorprende por la simplicidad. La consigna de Kirchner era: no jodan con el dólar. En la Argentina no hay que joder con el dólar. Es una clase de economía extraordinaria. Uno le dice a la política, el presidente, no jodan con el dólar.
Los dirigentes políticos lo entienden, ya está, no hace falta hacer ninguna clase de economía. Todo lo anterior lo obviamos, lo hacemos porque estamos en la universidad, si no, ¿de qué venimos a hablar? No jodan con el dólar y me voy, no tiene sentido. Pero como consigna política es extraordinaria. Gobierno que jode con el dólar, termina mal. Gobierno que no jode con el dólar, termina bien. Esa consigna es del 2003. Somos una economía bimonetaria que en términos legales significa que hay una moneda, que es el peso de circulación oficial, que es el que cancela deuda, y hay los usos y costumbres de haber hecho una cosa que se llama dólar estadounidense, que los usos y costumbres también lo transformó en moneda. Pero no es moneda. Los usos y costumbres lo hizo moneda, pero no es moneda, es una cosa. Para el marco legal argentino es una cosa. Por eso ustedes van a comprar dólares y le deberían dar, si no es negro, digamos, le dan un recibo, está bien, le dan algo que dice tantos pesos. Bueno, o es un servicio o es un bien, es una cosa. Hay una factura, por eso, está bien, con otras características, pero hay una factura. Si yo cambio 1.000 pesos por 2 de 500, no hay ninguna factura. Eso lo quiso hacer Sturzenegger, que es una bestia, otra bestia más. Pero eso fue en el gobierno de Macri, lo dejamos para otro momento. Esto hay que diferenciar lo que es moneda de lo que es la economía real. Moneda en la Argentina es el peso, pero los usos y costumbres hizo otra moneda que es el dólar. Ya somos bimonetarios, por lo tanto hay que administrarlo de manera prolija. Lo que dice Arriazu es, si ustedes procuran el déficit fiscal cero y que se mantenga en el tiempo, bien medido, ¿no? No esta payasada que están haciendo ahora, bien medido, la economía solo se acomoda. Preocúpense por el tema fiscal, que la economía se acomoda sola. Y despreocúpense del tema competitivo. Despreocúpense de la economía real, eso es lo que te llamé. No tenemos, el gobierno no está para ocuparse de la competitividad de una empresa. El mercado se ocupa. Usted ocúpese de que lo fiscal esté prolijo. No está mal lo que dice. Va a pasar. El problema es el costo que eso tiene en términos de nivel de actividad. Porque vos al despreocuparte de la competitividad de las empresas, te va a pasar lo que le va a pasar a Roca, que va a cerrar Techín, y la Argentina deja de hacer acero. Es impensable, antes que pase eso se cambia el gobierno, no nos vamos a quedar sin acero, sin aluminio. Cuando uno dice, dentro de la ley y el orden, que esto se termine prolijo, es porque si no va a ser desprolijo y uno no lo quiere. Nadie va a pensar que San Nicolás y Campana dice, ya no somos competitivos, no hacemos más acero. Piensen ustedes si no fuéramos competitivos en yerba, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos con todo lo que hace el yerba acá? Y traemos yerba, vayan a saber, algunos japoneses, por tecnología, hacen yerba muy barata y la vienen a vender a la Argentina. ¿Y qué hacemos con Misiones? Y muchas cosas más. Bueno, hay un lío, ya lo sabemos lo que pasa. Se llama no ponerte la economía de sombrero. Eso pasa en las economías regionales y en las grandes industrias también. Si cierra un kiosco, cierra una pyme, bueno, pero cuando cierran los grandes grupos económicos, esto se arma lío. Tiene que ver con la gobernabilidad. Y aparte tiene que ver con una gobernabilidad que es sistémica al proyecto nuestro, porque la verdad es que la Argentina necesita tener acero y necesita tener aluminio. Lo que hay que resolver es el precio. Si no, nos quedamos sin la UOM. Y hasta diría yo que peligra es mata. Y entonces tenemos un lío bárbaro. Si tenemos acero y aluminio caro, toda la transformación es cara. Bueno, tenemos un lío. Y eso depende de la energía. El modelo de Arriazu cierra, pero con una tasa de desocupación que hace imposible la gobernabilidad de la Argentina, y la desocupación es producto del cierre de las empresas, que es lo que está pasando. ¿Hay otra manera de administrar una economía bimonetaria? Sí, que es la que utilizamos nosotros y es un poquito más de rigor académico. Lo que uno tiene que conseguir cuando una persona física, humana o jurídica, tiene dólares en un bolsillo, es que le sea indiferente gastar el bolsillo derecho que tiene dólares o gastar el bolsillo izquierdo que tenga pesos.
Aunque a usted le parezca raro, en la década ganada fue eso. Los que vivieron la década ganada le daba lo mismo tener peso que tener dólares. Y esto no es magia, es simplemente que igualamos razonablemente las tasas de interés. Para igualar las tasas de interés en pesos y en dólares, hay que conseguir que la tasa de interés nominal, la que define el Banco Central, sea muy parecida a la internacional y la tasa de inflación doméstica sea muy parecida a la internacional. Cuando uno tiene la tasa de interés y la tasa de inflación parecida a la internacional, la tasa de interés real, que es la nominal menos la inflación, va a ser muy parecida en pesos y en dólares. Lo hicimos, sí, a principios de siglo. Por eso se tuvo que ir Lavagna. ¿Cuándo se va Lavagna? No se va porque era un mal ministro de Economía, cuando se le escapa la inflación. En el 2005 ya Lavagna tenía 12.5 de inflación. Con 12.5 de inflación anual era muy costoso la tasa de interés. Se me empiezan a desalinear las tasas de interés en pesos y en dólares y ahí empezamos a joder con el dólar. Cuando las tasas de interés son distintas en pesos y en dólares, empezamos a joder con el dólar. Por eso se recrea la Secretaría de Comercio, no porque el modelo era virtuoso. Si no lo hubiésemos hecho al principio. Se recrea la Secretaría de Comercio cuando empezamos a tener problemas. Esta es la realidad. Che, ¿cómo solucionamos la inflación, que es un problema? Bueno, vamos a arrancar por este lado. Los peronistas transformamos los problemas en virtud, pero la realidad es que la Secretaría de Comercio, cuando la recreamos, es porque estábamos en problemas. Nos había empezado a aumentar la tasa de inflación. ¿Y cuándo tenemos que administrar el comercio exterior? Cuando nos empezamos a quedar sin dólares. Esto es la crisis del 2008, que acá la empezamos a sufrir en el 2009, y empezamos a tener problemas de los productos que vienen de afuera al mercado nuestro, porque bajan violentamente los precios de la manufactura en el mundo. Y entonces nosotros nos cuesta colocar productos fuera de los tradicionales, nos cuesta colocar productos, y por el otro lado nos empiezan a entrar productos manufactureros de todo tipo y color. Y ahí aparece la restricción externa. Por eso tenemos que administrar el comercio exterior, y eso también es producto de los problemas de nuestro esquema. Nuestro esquema se había completado y teníamos que dar un salto de productividad. A Perón le había pasado lo mismo en el 52, nos vuelve a pasar lo mismo nosotros en el 12, pero la solución de Perón fue el Congreso de la Productividad, la solución nuestra no fue el Congreso de la Productividad. Son las dos ponencias, la autoridad política decide por la devaluación y el endeudamiento, que comienza en el 14, con la devaluación de Kicillof, y en el endeudamiento, por eso arregla con Repsol, los fondos buitre, y arregla con el Club de París. Trata de ir a buscar el ahorro externo. El endeudamiento argentino es ahorro externo. ¿Se entiende esto? O sea, hay familias en el exterior que consumen menos de lo que le ingresa, ahorran y lo invierten en la Argentina, a veces a través de una inversión en una empresa y a veces comprando los bonos del sector público. Eso se llama deuda externa. La deuda externa es inversión de una persona extranjera en bonos, compró bonos. Para nosotros es deuda, para ellos es una inversión. Ahí volvemos a decir, el ahorro doméstico no alcanza, precisamos ahorro externo. Lo pueden tomar las empresas o lo puede tomar el sector público. El sector público lo tomaba porque tenía déficit. Bueno, nosotros, para terminar con la inflación, era obvio que éramos muy celosos del equilibrio fiscal. Si ustedes ven las cuentas, no porque la única causa de la inflación sea el tema fiscal, pero si uno le da la maquinita es obvio que le van a aumentar los precios. Después tenemos otras causas de demanda, de oferta, hay una serie de causas por el inflación. No es multicausal la inflación, eso para la cabeza de Milei, pero el déficit fiscal es una de las causas. No teníamos déficit fiscal porque no queríamos tener inflación, que no es lo mismo decir no voy a tener déficit fiscal porque no quiero tener inflación, y no teniendo inflación puedo tener la misma tasa de interés en pesos y en dólares, que decir esto se soluciona solamente sin tener déficit fiscal. Esto en realidad genera un desorden en la economía. ¿Qué le pasa a Milei? La tasa de interés en pesos
es mayor que la tasa de interés en dólares, incluso descontando la inflación. Y a su vez es mayor que la esperanza de devaluación, porque el gobierno te dijo que va a devaluar al 2% mensual. Entonces, si la tasa de interés de un plazo fijo me pagan, como me pagaban hasta hace una semana, el 3,60, el 3,70, yo tengo 4 puntos más, 4% más de pesos cuando se me vence el plazo fijo a los 30 días, y puedo comprar más dólares porque la devaluación del dólar fue solo 2%. Si la tasa de interés en pesos es 4 y la tasa de interés o la devaluación es el 2 en dólares, me estoy ganando 2 puntos, que por 12 me da arriba de 30. Y en el mundo la tasa de interés en dólares es de 4 o 5 puntos con suerte, 6, 7 si consigo un negocio. 30 no se gana en ningún lado. Es obvio que si yo me gano el 18, el 20, el 25, el 30, de acuerdo a cómo ponga el plazo fijo, me estoy llenando de dólares porque alguien está entregando los dólares. Y esos que están entregando los dólares son también las personas argentinas, por un lado, que están vendiendo el ahorro que tenían en dólares para llegar a fin de mes, para los gastos corrientes. La peor manera de gastar el ahorro es en gasto corriente. Si yo tengo que vender los dólares para pagar el pan es porque mi ingreso corriente, el que gano con mi trabajo, con mi actividad, no me alcanza para comprar el pan. O las expensas, o la luz, o lo que fuera. O la cuota del auto. Si yo desahorro porque no me alcanzan mis ingresos, tengo un lío. Eso es lo que está pasando ahora. Y a su vez, también el Estado, porque está aumentando su deuda. Toda esa ganancia que está teniendo los que están apostando a lo que se llama el carry trade, que es esta historia de poner un plazo fijo en pesos, gano en pesos la tasa de interés, pero me llevo más dólares que lo que tenía cuando empecé, porque la devaluación es menor que la tasa de interés que a mí me pagan. Alguien la tiene que poner. El Estado, porque está incrementando la deuda. Nosotros dijimos que Macri era un endeudador serial. Él se endeudó a razón de 30.000 millones por año, 30.000, 33.000 millones por año. Milei ya lleva 75.000 millones de deuda. Él a la semana, después que devaluó, tenía una deuda por sus propios datos, de la Secretaría de Finanzas, de 380.000 millones de dólares. Y ahora tiene a septiembre, los datos de octubre todavía no salieron, estarán por salir, 455.000 millones de dólares al 30 de septiembre. O sea que son 75.000 millones de dólares en 9 meses y 15 días de diciembre. A este ritmo es imposible, y esto obviamente va a terminar, como ha terminado cada vez que esto se hizo, de una manera catastrófica. Porque a su vez, una cosa es hacer lo que hizo Menem, que vender las empresas. Entonces le entraba plata al tesoro. Te puede gustar o no, pero liquidó YPF, le entró plata, liquidó Entel, le entró plata. A este que no le entra plata. Los dólares que entraron del blanqueo son del sector privado. Son familias o empresas que depositaron la plata, es de ellas, no es del gobierno. El de Macri blanqueó 100.000 millones de dólares y le entraron al tesoro 10.000, porque lo penalizaba con el 10%. Como acá no penalizaron los depósitos debajo de 100.000, casi todos los depósitos son 100.000, ¿cómo te enterás? Pues lo que le entró al tesoro, le entró muy poca plata, 200 millones de dólares. Lo que a Macri le entraron 10.000 millones, a este gobierno le entraron 200 millones. ¿Están contentos con el blanqueo? No hay ningún problema. Pero al tesoro le entraron solo 200 millones de pesos, mientras que a Macri le entraron 10.000. A Macri le entraron 10.000 directamente al tesoro, por el castigo que se le puso a los que querían exteriorizar capitales. Y el Fondo Monetario le prestó en un año 44.000 millones de dólares. Igual terminó mal en su gobierno, no ganó las elecciones. Cuando vos tenés un problema de rentabilidad en las empresas, no se soluciona con plata. Si una empresa de emisiones no gana plata, por más que le prestemos plata, salvo que cambie la función de producción o el management o algo,
va a seguir perdiendo plata y cada vez va a ser peor. Por eso cuando una empresa tiene problemas económicos, no financieros, económicos, no se resuelve prestándole plata. Quizá la plata ayuda a cruzar el puente si hago las cosas que tengo que hacer. La economía argentina tiene un problema muy serio de rentabilidad porque los negocios no son rentables. No hay mercado interno porque la comida está cara. Y no hay mercado externo porque el tipo de cambio cayó. Por eso los negocios de acá se quejan todos, porque ahora van todos a hacer las compras del otro lado. Y los correntinos también, y los entrerrianos también, van todos del otro lado, y los mendocinos ni hablemos, los de Neuquén ni hablemos. Vemos la foto de los autos atravesando la cordillera. Eso significa que la producción del tercer país está más barata que la nuestra. Es un problema de no tener mercado interno. No tenemos mercado interno, no tenemos mercado externo. ¿Para qué va a trabajar una empresa si no tiene dónde vender? El mismo reclamo de de Roca, es el reclamo que están teniendo casi toda la economía real. Salvo energía, el Shell, la parte de no convencional, la de Neuquén, salvo minería y salvo algo en la zona núcleo de la Pampa Húmeda. Salvo esos tres sectores, todos los demás están muy mal. En la medida en que esto genera una falta de actividad, a la larga este modelo se va consolidando en un esquema que no tiene al nivel de actividad y a las empresas como centro de su atención. Esto va a terminar mal. Esto va a terminar mal y la opción que está planteando el peronismo es una que es absolutamente sistémica con lo que está pasando en el mundo. La contraria de esa es la que explicamos al principio, que el núcleo duro del esquema es la reindustrialización de la Argentina. Para reindustrializar la Argentina, la consigna es la gesta de la reindustrialización porque nos tenemos que hacer cargo todos del objetivo común. La gesta es el objetivo común. El objetivo común es una Argentina industrial, que ahora no es ahistórica porque triunfó el nuevo orden internacional. Y en ese nuevo orden internacional se ofrece la posibilidad de que aquellos pueblos que tienen memoria industrial se vuelvan a reindustrializar. Si eso lo hacemos, serán 30 años de crecimiento virtuoso de la Argentina. Y 30 años de crecimiento virtuoso de la Argentina es simplemente para que alguna vez los británicos nos vuelvan a entregar y devuelven la llave de las Malvinas. Nos devuelven. Nos devuelven la llave de las Malvinas y por lo tanto el pedazo de Antártida que nos corresponde. Y recién ahí mi generación va a estar tranquila, porque nosotros recibimos una Argentina que va de la Quiaca al Polo Sur y no vamos a estar donde estemos en paz hasta que la Argentina entreguemos la bandera desde la Quiaca al Polo Sur. Muchas gracias, muchachos. Bueno, abrimos entonces, les damos la voz a los que quieran participar, preguntar, dar su opinión, hacer algún aporte, aprovechando la presencia de Guillermo acá en esta aula magna. ¿Les vamos alcanzando el micrófono? Hola, muy buenas tardes. Quería preguntarle, don Guillermo, recién estuvimos hablando con el tema de la deuda, que cada vez está aumentando más. ¿Esta deuda que estamos teniendo no nos condiciona para el desarrollo de nuestra industrialización? Es duro lo que... Pero vamos a ver si... El problema de la deuda es quién pone la plata para pagarla. No es la de todos los negocios son activo y pasivo. El problema de la deuda es que podés fundir tu negocio, podés fundir el país. Pero si vos conseguís el origen de fondos que no te impida tu crecimiento, no hay problema. La deuda se puede pagar.
No hay inconveniente en eso. Por eso la salida de que esta vez le toca a la sociedad rural, a ellos los compensamos con un bono también, ¿no? Porque por los alquileres que van a dejar de recibir, van a recibir algo, pero obviamente hay una distancia entre lo que reciben antes de la ley y después de la ley, le vamos a dar un bono compensador. Con la certeza de que después vamos a equilibrar las productividades entre la zona núcleo de la Pampa Húmeda y el resto del país. Que es algo parecido a lo que le pasó a Estados Unidos. Estados Unidos también tiene una productividad extraordinaria en el oeste, pero bajando el precio de la comida socializó esa rentabilidad y le permitió entonces reindustrializarse, porque otros se tuvieron que dedicar, pero los obreros tenían comida abundante y barata. Nosotros lo vamos a hacer eso y vamos a cambiar un bono que le vamos a dar a la sociedad rural por la deuda de afuera. Siempre una deuda con la sociedad rural tiene menos condicionantes. Es obvio que es preferible no endeudarse, pero no te puedo contestar que nos va a condicionar. En todo caso, va a haber un esfuerzo mayor de ahorro del pueblo argentino, pero la contrapartida de no pagar la deuda es un lío muy grande. Para lo que tiene que ver con el crecimiento de la Argentina no vamos a tener inconveniente. Vos pensás que nosotros estamos en condiciones de tener lo que yo te dije que en el 2001 era 250.000 millones de dólares, hoy hay arriba de 440.000 millones de dólares, que si nosotros los invertimos correctamente en la Argentina, el sector privado, el sector público, al margen de la discusión de si corresponde o no corresponde, 20 centrales nucleares en la Argentina las haces como nada. Y una central nuclear te sale 4.000 millones de dólares. Después discutimos dónde la ponemos, si sirve, si no sirve, bueno, es otro debate. Pero hacer todos los puertos nuevos de la Argentina lo harás con 12.000 millones de dólares. O sea, tenés para... La Argentina no puede gastar más de 20.000 millones de dólares por año, o sea que tenemos, si no se te cae el tipo de cambio. Por lo tanto, tenés para 20 años de un ahorro que hoy está atesorado en las cajas de seguridad, los colchones más, o lo tenés puesto afuera. Si generás las condiciones para que eso vuelva y sirva para tu desarrollo, no vas a tener ese inconveniente. Porque lo más grave de todo esto es que la Argentina es acreedora del mundo, ¿no? La Argentina, no el Estado. La Argentina no está endeudada. Definida la Argentina como sector público y sector privado. Lo que pasa es que en general estamos acostumbrados a hablar de la Argentina como sector público. Si vos consolidás el balance de lo público y lo privado, vos ponés en un mismo balance todos los dólares que tienen los argentinos, acá y afuera, y todo lo que debe la Argentina, incluido el sector público, te sobra plata. La Argentina es acreedora del mundo como capacidad de compra. ¿Dónde te das cuenta de eso? Y ahora cuando vas a Chile, cuando vas a Brasil, ahora que vas a tener vacaciones en Brasil, y todo el mundo está haciendo las cuentas de que sale más barato ir a Brasil que ir a la costa atlántica. Bueno, los que se iban ahora de viaje, que van a París, Europa, van con sus dólares. Bueno, tienen capacidad de compra sobre el resto del mundo. Los dólares que la Argentina tiene, restando los que debe, es capacidad de compra sobre el mundo. Y esa es una ventaja de los norteamericanos extraordinaria, porque hacer un billete de 100 dólares, ¿cuánto puede costar? 2 dólares, 3 dólares. O sea, vos gastás 3 dólares en un billete de 100 y tenés capacidad de compra de 100, te ganaste 97. Es la máquina de la felicidad, ¿no? Vos para ganarte 100 dólares tenés que laburar. Y ellos hacen un golpe de máquina y salen 100. Bueno, encima sale una plancha enorme que después ve que lo corta, qué sé yo. O sea que es extraordinario. Bueno, para eso tienen una economía que todavía produce el 25% de todo lo que se produce en el mundo, y fundamentalmente tienen la capacidad de destruir el mundo 44 veces. Bueno, o sea, lo destruyen, lo vuelven a hacer 44 veces.
Putin solo 22, dicen las malas lenguas. Los chinos me parece que menos. Nosotros ninguna. Y hay un montón de pueblos que ninguna. Eso es poder. Entonces eso hace que vos aceptes como reserva de valor el dólar. La deuda no es el problema es que nos pongamos de acuerdo en un modelo de desarrollo. Es lo que estamos discutiendo ahora, es lo que estamos charlando ahora. Si nos ponemos de acuerdo, el destino de la Argentina es muy importante. Ahora, para eso tenemos que convencer a los neoliberales, a los liberales y sobre todo a los progresistas, que los progres son difíciles de convencer, no es fácil. Lo que más cuesta convencer son los progres, porque los progres siempre son el recipiente del saber. Vos lo ves ahora en Duro de Domar, cuando me vienen a explicar lo que tiene que hacer el peronismo. O sea, no alcanza con que yo haya llegado a los 69 años hablando del peronismo, siempre tiene que venir algún progre a explicarme lo que tengo que hacer desde el peronismo. El otro día fue uno que me dijo, profesor de historia, me parece que o algo más, Moreno no entiende la diferencia entre el nacionalismo imperial y el nacionalismo americano. Y me dijo, el nacionalismo americano es el peronismo, en cambio Trump es el nacionalismo imperial. Y yo dije, Pero siempre arrancan diciéndote, el problema es que ustedes no entienden. Por eso los más difíciles de convencer son los progres. Los viejos marxistas hay un debate con los viejos marxistas, hay un debate con los liberales que podemos tener en la academia y encontramos punto en común. Con los neoliberales y los socialdemócratas se nos hace más difícil. También tiene que ver con que el trabajo no es el elemento ordenador. Vos te das cuenta que el trabajo no es el elemento ordenador cuando Kicillof se pone contento, cuando le toca ir a La Rioja por la Constitución riojana y le dice, ¿qué tal la Constitución riojana? Bárbara, dice. Tiene incorporado algo muy progresista, que es la renta universal. Que la renta universal es que vas a vivir sin trabajar. Te va a llegar un cheque, te va a llegar algo. Es difícil eso para nosotros. Nosotros somos de que te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Considerar que la sociedad no va a generar trabajo para todos es un problema. Está mal esa sociedad. Si vas en esa dirección tenés que cambiar. Porque tiene que haber trabajo para todo aquel que quiera trabajar. Porque genera todas las externalidades que antes dije también, ¿no? El que no trabaja no aprende. El que no trabaja no se organiza. El que no trabaja tiene una actitud pasiva en la distribución del ingreso. Y si sos creyente, dejás de dialogar con Dios. Entonces es un problema el no trabajar. El centro de la economía tiene que ser el hombre o la mujer trabajando. Bueno, en general es lo que pasa en los países que van a ser los ganadores en este nuevo orden internacional. Los norteamericanos van a ser, los rusos van a ser, los mexicanos van a ser, esperemos que los argentinos lo seamos. Siempre en un orden hay ganadores y perdedores, ¿no? Ahora acá hay problemas con el gobierno alemán, porque no soportan los alemanes esto que están viviendo. No soportan no ser la... Hoy la Merkel es una de las personas que casi no puede caminar la calle en Alemania, porque todos la acusan de que sometió a Alemania al designio de la energía rusa. La acusan de lo que está pasando ahora, ¿no? Entonces, ellos tienen un problema el gobierno, y cómo va a seguir Alemania, no lo sé. Bueno, ahora vamos a esperar el año que viene lo que pasa con China y cómo se ordena ese tema. Esperemos que también sea de la manera más pacífica posible. Yo cuando cuento estas cosas en Pergamino, que es la zona núcleo, le digo, no se olviden ustedes que Reagan hizo un bloqueo a la Unión Soviética, no sé si alguno se acuerda, Reagan prohibió al mundo venderle cereales a la Unión Soviética. Había fracasado la cosecha soviética, estaba la Unión Soviética, ¿no? Y Reagan dijo, prohibido venderle. La Argentina le vendió, con Videla y Martínez de Oz, al revés de lo que se presupone, que no le vendió, le vendió. Pero Malvinas era un puerto pesquero, hoy Malvinas es una base, es un puerto que recibe submarinos nucleares. Si deciden que no hay que venderle
cereales a los chinos, oleaginosa a los chinos, comercializar con los chinos, ya ni siquiera tenemos la flota nuestra, ¿no? Así que esa es una imposición que hay que entender. Eso te obligaría a cambiar la función de producción en la zona núcleo, que hace con la soja. El maíz lo podés colocar, la soja va a ser un lío. Todo esto es lo que está en discusión. Por eso es bueno esta charla, porque nos obliga a debatir, al margen que demos o no demos la razón, nos obliga a debatir y a reflexionar sobre estos temas. Y tras cartón sobre la inserción internacional de la Argentina, ¿no? Porque si China no va a ser el ganador en el nuevo orden internacional, ¿qué tenemos que estar haciendo negocio con los chinos, ¿no? Que aparte, donde meten su manufactura, impiden que vendamos la nuestra. Esto es obvio. Donde llega China, baja el salario promedio porque perdés los obreros industriales. Entonces, es obvio que esa es una alianza que no nos sirve. Ahora, depende el que manda, el presidente, qué visión tenga, ¿vas para allá o no vas? Bueno, esto también lo tenemos que discutir entre todos. Por eso sirven estas charlas. Acá. Sí, acá. Sí. No, este era el mío. Le falta pila. Así que Gracias. ya solucionado. Bueno, bienvenido Guille, un placer tenerlo acá en Misiones. Mi pregunta tiene que ver con cómo el plan económico integra a los jubilados, el problema de los jubilados. Gracias. En la medida en que incorporás masa salarial, eso se va resolviendo. Ahora, siempre vas a tener un aporte que tiene que hacer el Estado. En el tema salud, educación y previsional, siempre hay un aporte del Tesoro. No da ya la pirámide poblacional, ¿está bien? No da más ese 4 por 1, 5 por 1 si metías los costos de administración del sistema. No te da, porque la pirámide está envejeciendo, ¿está bien? Digamos, hace 40 años atrás yo no tendría que estar acá, ya tendría que estar, ¿está bien? Y por ahí hasta tengo suerte y puedo volver el año que viene, qué sé yo, me vas a tener que aguantar un año más. La pirámide envejece, como en todo el mundo, y ahí tiene que aparecer el aporte del Estado, pero aumentó mucho la productividad, o sea que hoy podés mantener una buena cantidad de jubilados viviendo bien porque la tecnología te da más bienes. Y finalmente que el jubilado esté bien no es plata, es bienes. Del otro lado, la plata es los bienes. Cuando tenemos pobreza es porque no tenemos la cantidad de leche, no tenemos la cantidad de ladrillo, no tenemos la cantidad de cables, de inodoros, de remedios. La pobreza, si uno la mira por plata, bueno, es una manera de mirarla, pero vos tenés que mirar la pobreza por la falta de bienes para todos esos, ¿no? Vos le sacás la plata al pobre para que no vaya a comprar los bienes que te tenés que comprar vos. Porque si él va a comprar los bienes, como hay uno para repartir entre dos, sube el precio. Ese es el esquema que hay. Entonces al pobre lo dejamos sin plata para que no consuma. Pero el problema es que no tenemos los bienes del otro lado. ¿Está bien? Los que no somos pobres, como no hay bienes para todos, consumimos los bienes que ellos no consumen. ¿Por falta de plata o por falta de bienes? Por falta de bienes. Lo que no está es la leche. Hay que generar más leche. Hay que generar más ladrillo. Hay que hacer más cables. ¿Está bien? Hay que hacer más ropa. Este es el problema que tenemos. No es que no se sale de esto trabajando menos y comprando productos en el extranjero. Salvo que te endeudes. Bueno, llega un momento que estás tan endeudado que tampoco sirve. Y esa parte es paso muy corto. Mejor hay que dedicarse a trabajar. Ahora, cuando se ponen contentos porque va a haber una renta universal, si encima hay que pagar la jubilación, tomá la renta universal, bueno, y aparte, ¿por qué vas a tener un ejército de gente sin trabajar? ¿Cuál es la gracia de eso? ¿Para qué querer una sociedad así? Bueno, no tienen en el centro el trabajo. No es un problema, no se lo plantean que haya trabajo. Te vienen con esa historia que la tecnología elimina trabajo y que es un dato y que entonces, bueno, ya está, te tenés que joder. Mientras que Trump o Biden en Estados Unidos tiene una tasa de desocupación de 3 o 4 puntos. O sea que ahí ya casi es desocupación friccional, lo que están cambiando de trabajo. ¿Está bien? Trump llegó a tener 3 y Biden se va con 4. No es mucho.
Chau. Sí. Buenas tardes, Guillermo. Felicitaciones por su plan económico. Usted destacó el concepto de la zona núcleo, de lo que comúnmente siempre se habló, la zona de la pampa húmeda, que es el epicentro del desarrollo de Argentina. Ahora yo le pregunto, dentro de su plan económico, ¿cuál es la política que usted plantea para el desarrollo de las regiones, especialmente las regiones más débiles, por ejemplo? Está muy bien la pregunta, pero no vas a pensar que puede haber tanto conocimiento. Eso se lo dejamos a las regiones. Lo que tenemos que entender es que van a ser sistémicos el funcionamiento, que lo que yo te planteo no es contrario a la naturaleza del desarrollo de Misiones. Yo prima facie creo que no. Y si no habrá que retocar. Pero ahí tiene que ver con la inteligencia local. Venir a plantear cómo tiene que Misiones insertarse en ese esquema me parece que sería un exceso de pensamiento de algunos núcleos. Es al revés. Yo doy la arquitectura básica y ahí nos insertamos. Yo sé que a Misiones les sirve la reindustrialización. Sé que les sirve la baja de energía, el precio de la energía, y sé que les sirve tener alimento abundante y barato. Ahora, ¿cuál es el elemento que va a dinamizar el desarrollo en Misiones? Está acá. Son los cuadros del peronismo en Misiones o de los que se lo piensen. Y es el debate que se tiene que dar lo local. ¿Está bien? Y son los conocedores. Si no, esos muchachos que conocen de todo el país, no es cierto. Igual no es mío, este es un grupo de economistas, ¿no? Yo lo que soy es el pajarito llamador, pero es un grupo de economistas importantes. La base de esto somos dos ex secretarios de Comercio. Chaliú, que fue secretario de Comercio, le tocó lidiar con la retirada de Alfonsín y con la retirada de Duhalde, de la Rúa, fue 2 veces. Chaliú cuenta siempre algo muy interesante, porque a la salida de Alfonsín, que fue hiper, los empresarios lo que pedían es que fijáramos los precios. Él siempre cuenta, venían los empresarios para que yo, secretario de Comercio, definiera el precio, cualquiera, porque definiendo el precio se ordena la economía. Lo peor que puede haber es no tener precio. Definir cualquiera, después vamos, pero así no podemos seguir. Es muy interesante porque dice, oh, ¿cómo vas a definir los precios? Dice Milei. No se imagina que llega un momento en que no hay ni oferta ni demanda porque no hay abastecimiento. Entonces, para que vuelva el abastecimiento, a Chaliú le tocó hacer la matriz de precios. Así agarró un pizarrón y empezó a poner precio de la leche, precio de esto, y largó los precios y después lo fue. Porque a la salida de Alfonsín no había precio. Al no tener precio, el sistema capitalista no abastece. Esto no es moco de pavo. Por eso uno dice que esto se termine dentro de la ley y el orden, antes de que lleguemos a ese punto. Porque llegado a ese punto hay anomia. Una sociedad urbana no puede estar desabastecida. Porque ustedes dicen que viven de su trabajo, yo también lo digo, pero no es cierto. Viven de cambiar su trabajo por plata y esa plata por bienes. Ahí viven. Pero si está desabastecida, ¿por qué cambian la plata? Por nada. Por eso el abastecimiento en el sistema capitalista es el corazón del sistema, tiene que estar abastecido. Puede faltar algún producto, pero no. ¿Está bien? Misiones tiene que trabajar en este esquema con el sector de Mesopotamia, Misiones, como vos lo quieras. Pero ahora, si hay algo de lo que está acá que no es funcional al desarrollo de Misiones, hay que cambiarlo, porque estamos haciendo mal las cosas. Acá, lo que digo acá. Si algo de lo que decimos acá no le sirve a Misiones y va contra el desarrollo de Misiones, hay que cambiarlo. Pero, bueno, hasta que vos no lo leas y veas, no sé. Sí. Allá tenemos... Sí, estas son las últimas 2, me dicen. Hola Guillermo, bueno, un gustazo.
poder conocerte personalmente. Nosotros viajamos acá con 3 compañeros de Leonardo Irigoyen, hicimos 350 kilómetros, dejamos los laburos, todo, y bueno, estamos muy contentos de estar acá. Y después queremos darte un regalo, si puede ser. Lo que te quería preguntar es, ¿por qué vos decís que el mundo es propicio a nuestra industrialización? Porque, bueno, en realidad la pregunta es cuál es el rol que nos va a dar Trump en su economía. Porque nos va a permitir industrializarnos, ¿no? Ellos van a tener la manufactura barata, si tienen energía barata, supongo. Entonces, bueno, eso, ¿qué pensás vos qué rol nos va a dar Trump en su esquema económico a nuestro país? Va a arrancar por Europa, ya que cuando llegue al fin del mundo, cuando sea el Papa, ya, como dice el Papa, ya va a arrancar por Europa, Medio Oriente y China. Creo que Europa y Medio Oriente lo va a resolucionar fácil, China también, pero le va a llevar algún tiempito. Creo que la lógica de ellos es la lógica que tienen con México, que le está permitiendo reindustrializarse. No es que para ser los primeros del mundo necesitan vender su manufactura en la Argentina. Va a reemplazar la manufactura china en el mundo, no solo a Estados Unidos, ¿no? Inglaterra creo que también quiere eso. Lo que las van a pasar mal son los chinos, eso sí, pero me parece que en ese tema están. No es un problema para nosotros, digamos, no es que nosotros estamos en condiciones de poder pensar una región con 2 o 3 pueblos que se industrialicen. Brasil, Argentina, algo Colombia y México, que era el otro gran pueblo manufacturero, que hoy está dedicado para el norte, con lo cual deja liberado Centroamérica. Centroamérica era, claro, de la manufactura mexicana. Bueno, hoy Estados Unidos, si siguen en este sendero, le consume toda la manufactura, ¿no? Creo que eso es lo que se viene. Creo que se viene algo parecido a la reconstrucción de Ucrania, con una injerencia importante de Estados Unidos, y creo que ahí va. Donde habían desafiado a Estados Unidos fue en Europa y China. No hubo un desafío acá a su aparato productivo, ¿no? Lo máximo que hicimos fue lo del ALCA, decirle, bueno, no, pero no es que nos metimos en su zona de confort. ¿Te acordás lo que nos costó meterle los limones o meterle algo de carne? Y la verdad que con eso no es que vamos a hacerle mucho lío. Me parece que hay un mundo en el nuevo orden internacional donde se empiezan a equilibrar ciertas cargas. Obviamente son hipótesis, vamos a ver lo que pasa. En las conversaciones, cuando vos decís que te vas a reindustrializar, no te explican que el mundo va para otro lado, como te pasó de la caída del muro de Berlín para acá, ¿no? A mí me tocó ir a Túnez, siendo secretario de Comunicaciones, a explicar que estábamos reeditando el complejo industrial de las comunicaciones, que había sido muy importante en la Argentina, muy importante. Hasta los cubanos me miraban con cara de bicho raro. Estábamos todos ahí en Túnez antes de que se fuera la primavera árabe, ¿no? Debe haber sido 2005, 2006, no, 2005 debe haber sido, fin del 2005. Ni los cubanos entendían lo que estaba hablando. O sea, yo hablaba y todos me miraban como bicho raro. ¿Está bien? Y simplemente estaba diciendo que íbamos a abrir una fábrica de cables. ¿Te acordás? Los pares telefónicos, estamos hablando hace 20 años atrás, todavía estaban los pares, que la abrimos al final en la Avenida del Trabajo, allá en la ciudad, y General Pablo, que conoce, que hacían los cables, viste, con los hilos de cobre adentro. Una fábrica, una pavada hacer eso. Intentar hacer una pieza de un celular, nos planteamos la idea de hacer un semiconductor. Bueno, todos te miraban como bicho raro. Hoy no te van a mirar como bicho raro, ¿está bien? Hoy el mundo es proclive a que vos digas, bueno, nos vamos a reindustrializar, a ver cómo lo van a hacer. Digan, no, me parece que viene otro debate a escala global, ¿está bien? Hola, bueno compañero, primero saludarlo, siempre es lindo escucharlo y tenerlo por la provincia, varias veces ya lo tuvimos por acá,
y lo estuvimos escuchando. Y mi pregunta un poco es más de la faz, si se quiere, política. Esto es una cuestión económica que está bueno. Después tenemos que hacer la construcción de una mayoría para poder recuperar el gobierno y poder implementarlo. Y ahí mi pregunta viene, ¿cómo hacemos para incorporar a lo que entendemos nosotros en el peronismo, que es una doctrina nacionalista, a todos estos discursos por ahí que proliferaron en estos últimos tiempos de los provincialismos? Llámese sin ofender a nadie, el cordobesismo en Córdoba con el compañero Schiaretti, y bueno, acá lo que tenemos nosotros el misionerismo, que por ahí, y esto es una consideración propia, no discuten federalismo, sino que discuten provincialismos. Bueno, yo te tengo que reconocer que me vino a recibir un ministro del gobierno de Misiones en un proyecto, entiendo yo, el ala del gobierno de Misiones vinculado al proyecto nuestro, que siempre va a haber. Creo que es el proyecto nacional. Se incorporan en el proyecto nacional. Yo no veo a Misiones como el cordobesismo, no los veo tratando de imponer, no lo veo a los misioneros saliendo a Chubut diciendo estudien el misionerismo. Creo que es más un esquema, ¿se entiende la diferencia? En cambio lo veo a Schiaretti, que se lo digo, a mí me encanta el Schiaretti, que fue fundador de la Juventud Peronista, que tiene algunos tiros encima, ¿no? No es que no los tiene. No porque hay que volver a esa etapa, estoy diciendo que era un tipo, que está explicando el cordobesismo por todos lados, no me va. Es un proyecto nacional. Cuando se incorporan en un proyecto nacional, me parece que está bien. Que lo que pasa es que al no haber proyecto nacional o ser inconexos, y vos decís, uy, se está prendiendo fuego el bosque, vamos a tratar de salvar este pedacito. Me parece que esos proyectos provinciales son más de ese tipo que del otro tipo, digamos, ¿no? Donde quieren imponer. Creo que es un debate que tienen que dar los cordobeses. El peronismo necesita a los dirigentes cordobeses, pero pensando el país. Si te vienen a explicar acá que vos tenés que ser Misiones como Córdoba, te lo quedás mirando y decís, tenemos un lío bárbaro. Al peronismo le faltan los dirigentes cordobeses, y es hora de, bueno, es una decisión que van a tomar ellos. Nosotros vamos a abrir los brazos para incorporar y que debatan y que estamos. De hecho, voy a Córdoba, ¿no? Y discutimos estas mismas cosas. Creo que cuando el compañero me pregunta sobre el tema Misiones, si yo le digo léete la página 22 a 25, meto la pata hasta el caracú, porque estoy negando la posibilidad de que Misiones se integre en una estructura que son palotes, después hay que rellenarla por todo. Me parece que esa es la conducta correcta. Por eso contesté como contesté. Me parece que en la medida en que empecemos a discutir la arquitectura del modelo de desarrollo sustentable y permanente, vamos a contar con los cordobeses y vamos a contar con todos los compañeros de buena fe que quieran construir la Argentina, digamos, ¿no? Me parece que no veo ahí una dificultad. Pero entendía tu pregunta desde Córdoba. En Misiones no veo ese esquema, no lo veo acá exportando un esquema, no lo veo. ¿No lo ves exportando el misionerismo? Claro, no lo veo. Veo que hay, obviamente, un esquema que hace muchos años que está, que al menos uno lo ve que funciona, que ganan elecciones más, pero no lo veo, dice, nosotros vamos a imponer esto a los formoseños, a los chaqueños, ¿no? No saben qué hacer, entonces, bueno, yo no lo veo. Yo no lo veo, pero a los cordobeses un poco se los ve, sí. Bueno, la última, ¿querés? ¿Estamos? Sí. Bueno. Bueno, queremos agradecer en nombre de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales la presencia de todos ustedes, los aportes de Guillermo Moreno, invitarlos a que siempre vuelvan a la facultad, porque nuestras puertas siempre están abiertas a todo esto que hace a la discusión, a la construcción conjunta y el diálogo entre los saberes y el conocimiento. Muchas gracias.